La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Hoy tocaremos el tema los 10 mandamientos. Salmos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De tal manera que eternalmente permanece en el cielo la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos. En el cielo existen mandamientos, preceptos, leyes, ordenanzas que Dios mandó a los ángeles primeramente antes que los seres humanos fuesen creados. Salmos 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutéis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. De manera que los ángeles guardan los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes y las ordenanzas que Dios dejó en el cielo. Estos 10 mandamientos estaban en el cielo. Dios enseñó a nuestros primeros padres, como es Adán, Noé y Abraham. Génesis capítulo 2, versículos 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Cuando Dios formó al ser humano, le puso en el huerto de Edén y le encargó que lo cuidase, lo guardase la naturaleza, la parte ecológica, y también que esto estaba dentro de los santos mandamientos de Dios. Es más, Dios le enseñó a vestir la costumbre divina de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólas. Dios le enseñó la forma correcta cómo vestirse con su vestidera santa o la túnica. Esa fue una ordenanza divina de Dios. Posteriormente Dios a nuestros primeros padres le enseñó en forma oral. Después de enseñar en forma oral a Adán y a Noé también posterior, luego a Abraham. Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, primero oyó la voz de Dios, guardó mis preceptos, 2, mis mandamientos, 3, mis estatutos y mis leyes, es decir, 5 cosas. Oyó la voz de Abraham, oyó la voz directa de Dios en forma oral y guardó sus preceptos, los preceptos de Dios y sus mandamientos. Los mandamientos son 10. Mis estatutos. Los estatutos son normas establecidas por Dios para que una institución no se pierda. Mientras se respeten los estatutos, no cambien, no hay un caos en el pueblo, pero cuando se cambia hay un caos. Y mis leyes, las leyes de Dios son 613 leyes, que es muy importante conocer estas leyes para no infringir las normas de Dios. Son las normas establecidas por Dios como la ley constitucional de un estado, de una nación, para que cualquiera que ejerza la dirigencia no pueda hacer atropellos contra los súbditos o el pueblo al cual es nombrado por el pueblo la directiva. Por ello hay un estatuto. Cuando se infringen estos estatutos hay un caos en el pueblo, hay ante los ojos de Dios es un pecado grave cambiar los estatutos humanamente. Mis leyes, las leyes de Dios son 613 leyes que están registradas en esta escritura. Tanto la voz de Dios como preceptos, mandamientos y estatutos y leyes están en esta sagrada escritura. No imparte de otra cosa sino salen de esta escritura. Por eso Dios a Abraham le enseñó a través de la voz de Dios preceptos, que son los derechos que le corresponde a Dios. Preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, es decir, 5 cosas que es muy importante es comprender de todo ello uno por uno para poder
darnos cuenta. Los 10 mandamientos que estaban en el cielo le dio a nuestros primeros padres, como fue Moisés, pero ya no en forma oral, sino en forma escrita. Nos indica en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 38. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba, o sea, hablaba con un ángel, en el monte Siná o Sinaí, y con nuestros padres recibió las palabras de vida para darnos. Y decir que Moisés recibió palabras de vida, esas palabras que le dio a Adán y Eva, esas palabras que le dio a Noé, esas palabras que le dio a Abraham. Recordemos que le dio en forma de voz, en forma oral, mandamientos, preceptos, estatutos y leyes, 5 cosas. De esto mismo dice en el mismo Hechos capítulo 7, versículo 53, recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Y decir que nuestros primeros padres recibieron la ley por disposición de ángeles, que vino al monte Sinaí y vinieron 10.000 ángeles y la ley de fuego para ellos. No nos olvidemos que Dios les dio mandamientos, estatutos, preceptos y leyes, pero por disposición de ángeles. Ángeles que le acompañaron al que vino en el monte Sinaí, el ángel que le hablaba con Moisés. Pero en tiempo de Moisés ya fue mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. No fue ya como en tiempo de Adán, como en tiempo de Noé, ni menos en tiempo de Abraham. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, 2 puntos, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. La palabra Jehová es la interpretación de 4 letras que encontraron los traductores de la Escritura. Perdón, la Y, la H, la BV y la H. Como no tenían vocales, era impronunciable y tuvieron este gran problema los traductores. Un norteamericano puso la idea de poner las vocales, en base a eso nace Jehová, en la interpretación. Posteriormente, los hebreos ponen las vocales, en base a ese nace, en el idioma hebreo nato, Yahweh. Es decir, le ponen a la Y, la A la BV. Repito, había la Y, la H, la BV y la H. Era impronunciable y los hebreos pusieron las vocales, en base a eso nace Yahweh. En el arameo es Hak, la J, la A, la H, Hak. La J, la H, la A y la H, Hak. En el idioma árabe se llama Alá. El idioma inca conocieron con el nombre de Apukuntiqui Huiracocha, que quería decir la interpretación, Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, llámese Jehová, llámese Yahweh, o en latín Yahvé, o Hak, o también Alá, o Apukuntiqui Huiracocha, ese Dios dijo a Moisés, sube al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra que ellas... Es decir, que Dios escribió con su propio dedo, y si Dios escribió, ¿qué hombre puede cambiar? Solamente aquel que tiene el espíritu diabólico o el espíritu del mal desea cambiar a lo que Dios escribió, a lo que Dios dio en el monte Siná. Lo que Dios escribió, ni los ángeles pueden cambiarlo. Por esto es tan claro la escritura en que dice, sube al monte y espera allá y te daré tablas de piedra que he escrito. Quiere decir, Dios mismo escribió con su propio dedo, incambiable, inmodificable. En el Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16. Volvióse Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio.
Moisés descendió del monte de Sinaí, pero trayendo en su mano las tablas del testimonio, es decir, que eran tablas que testificaban lo que estaba escrito en ello con el dedo de Dios. Las tablas escritas por ambos lados, es decir, si eran 2 tablas, eran 4 lados que tenían. De una parte de la otra estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios. Dios mismo había alisado las 2 tablas de piedra, lo había preparado Dios mismo. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. De tal manera que lo que estaba escrito en esas 2 tablas era escrita por Dios. La pregunta es, si Dios escribió, ¿quién lo puede cambiar? Como hoy existe que mucha gente dice, en el Antiguo Testamento existe 10, en el Nuevo 2, totalmente falso. Siempre han existido los 10 mandamientos, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. De tal manera que la escritura era escritura divina. Dios eran grabadas sobre estas 2 tablas de piedra. Dios mismo había escrito con su propio dedo. Es decir, nuestro Creador es el autor de la escritura. Todas las escrituras que en el mundo existe, variedades de escrituras, pero Dios fue el autor de las escrituras que escribió en el monte Siná en 2 tablas de piedra. Por ello no se puede cambiar ni alterar. Cambia quien altera, contradice a Dios y se va con el Dios contra Dios supremo. Y no puede ser estas cosas, porque Dios mismo le dio a Moisés 2 tablas de piedra, 2 tablas de testimonio que expresaban el carácter divino de Dios, donde indica los 10 mandamientos, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre estas 2 tablas. El Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dio a Moisés, acabó de hablar con él en el monte Siná, ahí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Le dio a Moisés, había acabado de hablar en 40 días, 40 noches sin comer nada. En el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el propio dedo de Dios. Nuestro Creador tiene dedos, tiene ojos, tiene manos, todo el cuerpo del ser humano. Por eso en el principio damos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra imagen es en el aspecto físico y en el aspecto visible. Y Dios había escrito las 2 tablas de piedra con su propio dedo, es decir, los 10 mandamientos. Sin dedo, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede alterar. Y ningún ser humano, ni siquiera una tilde ni una jota, porque una tilde en la gramática es muy importante, que varía la interpretación, o el verdadero, lo que está escrito, varía con una tilde. Un cambio de una letra hace la diferencia de la expresión. Varía la expresión total. Por ello Dios escribió con su propio dedo, sin que le falte un punto, ni una jota o 2 puntos, un punto y coma, es decir, respetando la gramática. Dios es el autor de la gramática, porque Dios mismo empieza a escribir, no el ser humano. Divinamente desde el cielo escribe estos 10 mandamientos cuando baja al monte Sinaí con su propio dedo, tal como estaba en el cielo, para que el hombre, ningún ser humano, lo pueda alterar o cambiar. En el Salmo 102, versículo 18, escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah. Entonces Dios mandó escribir que todo lo que se ha escrito desde Génesis hasta Malaquías y el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que se escribió era para la generación venidera, es decir, para este final de los tiempos. Y el pueblo que se criaría alabaría a Jah, a nuestro Creador, a nuestro Dios. Sin embargo, Moisés escribió la cabecera del libro de Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. ¿Por qué Dios eligió a Moisés? Porque Moisés fue un hombre bien preparado, culto. Recordemos, de acuerdo a Hechos, capítulo 7, versículo 20, 21, 22, que 3
meses lo crió sus padres, como iban a matar a todo niño, tuvo que sus padres dejarle en una barca, en un cesto de un canasto, y la adoptó su madre, digamos una madre adoptiva. Por esto dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. 21. Mas siendo puesto en peligro, la hija de Faraón le tomó y lo crió como a su hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus dichos y hechos. De manera que Moisés fue un personaje muy preparado. Dios le eligió, ya que Moisés estaba preparado en toda ciencia egipcia. No fue cualquier personaje, sino fue un personaje que muy conocedor de la gramática, de la puntuación, 2 puntos, signo de interrogación, admiración, y decir, muy erudito en la ciencia egipcia, en las escrituras egipcias. Y Moisés lo escribió con mucha precisión, la escritura, la cabecera de la Biblia. Posteriormente escribieron Esdras, Nehemías y los profetas mayores como menores. A esto lo que indica la escritura, que Moisés no fue cualquiera, sino fue un personaje muy preparado para enseñar en toda ciencia egipcia, tal como había sido preparado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. La escritura indica lo siguiente: he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. 2 puntos. Que todo para el hombre entendido o la mujer entendida, lo que Dios ha hecho, eso será perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Cambiable, inmodificable, nadie puede alterar. Ojo con las personas que han alterado los 10 mandamientos, que acomodan el temor abajo o el amor arriba, o en cualquier parte, alteración total, inclusive está prohibido y juzgado por las instituciones que hay en el medio nuestro. Por esto dice, he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo, incambiable, inmodificable. Sobre aquello no se añadirá, nadie puede añadir. Nadie puede decir que yo soy mejor y esto ahí tengo que añadir. Ni de ellos se disminuirá, tampoco se puede disminuir. Ni coma. Y hácelo Dios para que delante de Él teman. No se puede añadir, ni disminuir, ni quitar de Él. Tal como está escrito, tiene que respetarse, tiene que obedecerse y tiene que guardarse. Esto es lo que la escritura. Crónicas capítulo 2, versículos 4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela. Si aplicamos la gramática, está indicando para el tiempo futuro. Por eso dice, aquí tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela para el futuro. Para quemar perfumes aromáticos delante de él, para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocausto a mañana y tarde, los sábados, nuevas lunas, festividades de nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Los 10 mandamientos, las leyes, la edificación del templo, y para el templo tenía que tener un altar, y el altar es del holocausto, donde se quema. Los panes de la proposición y para holocausto mañana y tarde, los sábados, nuevas lunas y las fiestas son puestos por pacto perpetuo. Cuando hablamos de perpetuo es que son eternos, incambiables. Ni siquiera en la vida eterna van a cambiarse estas cosas, porque Dios lo ha puesto eternamente para siempre. Así como los 10 mandamientos, los estatutos, los preceptos, los mandamientos, la nueva luna, el sábado, el holocausto es puesto por pacto perpetuo. Esto nos indica la escritura, lo que Dios ha hecho, eso tiene que ser. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente.
tanto Antiguo y Nuevo Testamento encontramos que la palabra de Dios permanece perpetuamente. ¿Qué es perpetuo? Eterno, inmodificable, incambiable. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. La palabra de Dios, recordemos que estaba en el cielo, en el principio, los 10 mandamientos, los ángeles guardan, y Dios le dio en forma oral a Adán y Eva, también le dio a Noé, le dio también a Abraham en forma oral, y que posteriormente Moisés recibió ya escrito, pero las mismas palabras. Posteriormente nuestro Señor Jesucristo también predicó estas palabras, porque era un mandato divino del Padre, no era su querer de nuestro Señor Jesucristo hacer. Por eso dice, esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciado. El Evangelio